es un medium y nos va a contar su experiencia y le voy a hacer algunas preguntas más. ¿Qué es lo que va a pasar? Ya estamos en Almas Conectadas, así que conéctate. ¿Qué es un medium? Es aquella persona que tiene el don de poder comunicarse con los espíritus en general. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene la sensibilidad de poder percibir las cosas del otro plano, ¿no? Para poder, digamos, entender mensajes, señales o cosas que por ahí quedaron pendientes con nuestros seres queridos, ¿no? A lo cristiano, ¿Ya? Una persona que habla con los muertos. Cada vez estamos descubriendo que un poquito más de personas tienen ese don, pero igual, son ciertos elegidos. ¿Tú desde cuándo lo tienes? Más o menos desde los 7, 8 años aprox. Ahora, si bien es cierto, como dices tú, hay personas que tienen el don, sí, pero hay personas que se lo ganan, por así decirlo. ¿Se puede? ¿Se puede cómo? Debes haber pasado o debes haber escuchado a alguna persona que tuvo un accidente, estuvo al borde de la muerte, y cuando regresó está muy sensible, ve muchas cosas. Es justamente, precisamente por eso, porque estuvo, como quien dice, jugando cielo, tierra, tierra, mar, una cosa claro. así, entre aquí y allá, y esto genera un tema de conexión con el otro lado. Entonces, al regresar quiere decir que conocí el otro plano y ya tengo, digamos, mayor conexión con ello. 7 años, un niño, ¿cómo hiciste? Yo tuve una niñez y una adolescencia más o menos muy cerrada con respecto a este tema porque no iba contándole a todo el mundo, oye, puedo ver gente que ha fallecido, qué sé yo, no. O sea, no iba en ese sentido. Pero, por ejemplo, aquí en mi casa se siente a la presencia de mi abuelo, por ejemplo. Entonces, cuando yo era chiquito, mi familia tiene la costumbre de, por ejemplo, para Navidad, esconder los regalos en la casa. Entonces, mátate a buscar dónde escondió el Play, dónde escondió o sea, tenían esa costumbre. Entonces, ¿yo qué decía? Le pregunté a mi abuelo, ¿dónde están mis regalos? Y mi abuelo me señalaba. Entonces yo iba, buscaba y lo encontraba. ¿Pero tú conociste a tu abuelo? No, mi abuelo fallece 2 años antes que yo nazca. ¿Cómo supiste que era tu abuelo? ¿O por la foto? Porque siempre decía, acá hay un señor, decía mi papá, ¿no? Papá, acá hay un señor que eso, que el otro, decía, es tu abuelo, es tu abuelo. Y yo sé que un día mi papá de casualidad encuentra un cuadro antiguo de él y me dice, mira, él es tu abuelo. Y yo, él es el que yo veo en la casa. Le dije. ¿Nunca sentiste miedo de ver a alguien? No, porque como te digo, yo veía a los espíritus, simplemente los veía pasar y era como que no les hacía caso, ¿no? Hasta que, conforme fueron pasando los años, más o menos a los 15, 16 años, una de mis mejores amigas que ahora trabaja conmigo me dice, ¿por qué no les hablas? Yo le digo, no, que me da miedo, que no sé qué. Digo, háblale, me decía, háblale, y a ver qué quieren, si te dicen algo, que no sé qué, pues, ¿no? Y un día intenté hacerlo, ¿no? Entonces le digo, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué quieres? Y me decía, necesito que me ayudes, necesito que le digas esto a mi papá, necesito que le digas esto a mi hijo, necesito que... Entonces, ya había un tema de mensajes como tales. Entonces, para ello, obviamente no lo hacía continuo, porque era como que no iba a la calle y te decía, oye, Choca, ¿sabes qué? Tienes acá una persona y te dice esto, te dice el otro, ¿no? Entonces, era como que lo veía más por un tema de mi mamá, siempre me asustaba porque me decía, la gente va a pensar que estás loco, no está preparada como para escuchar ese tipo de mensajes, ¿no? Y entonces, no lo desarrollé como tal. Hasta más o menos hace años atrás, Eduardo, que es el productor ahora de Almas Conectadas, me dijo, tú haces lo mismo que hace una persona en Estados Unidos. Entonces, un día me dice, ¿por qué no hacemos esto como un proyecto y a ver qué sale, pues, ¿no? Y grabamos un primer episodio. Y desde ahí fue... Lo que quiero es pedirle disculpas por eso. Por no haberle dicho en su momento. Si me pregunta por qué lloro, es porque yo le extraño. Para empezar, grabamos con una cámara súper rústica. Ya. ¿Okay? La sesión duró como 1 hora y media, creo. Ya. Yo no entendía absolutamente, era a una tía de justamente de mi amiga. Para esto yo recibí información y te lo soltaba en bruto. Entonces, cuando yo ya después de esto comienzo a indagar, como te digo, ¿no? Comienzo a descubrir el tema de la mediunidad, qué era, quién había descubierto eso, qué hacía, cómo funcionaba. Comencé a meterme a cursos como para orientarme, ¿no? Para saber cómo usar ciertos términos y cosas. Y dentro de esto descubro de que las cosas que ellos me muestran no es que las tenga que soltar como tal, sino que las tengo que interpretar. Entonces, hay muchos símbolos que ya para mí ya son costumbre, ¿no? Por ejemplo, cuando me muestran una X en la boca es que no se pudieron despedir. Cuando me muestran, por ejemplo, este golpe, es alguien carga con responsabilidad de culpa. Es como hay un lenguaje. Es como un tipo de lenguaje. Ahora, mi lenguaje puede ser diferente al de otras personas, porque es lo que yo interpreto. ¿Me entiendes? Tú me dices, tienes la percepción de ver almas que están alrededor, pero ¿se han manifestado de alguna forma desesperada contigo? O sea, no sé, mover alguna cosa o algo más contundente que alguien más lo haya percibido. Conmigo no. Por ejemplo, con los chicos de producción sí. Mi abuelo era una persona, según me cuenta mi papá, era una persona súper fregada.
¿no? Entonces, una de las escenas que me acuerdo era de que un día le dijo a los chicos, ¿sabes qué? Voy a ir a comprar, regreso y ustedes se quedan a cargo. La puerta del baño tiene chapa. Entonces, para que tú puedas abrir esa puerta, tienes que girar la perilla y abrirla. Entonces, en una de esas se escuchan como que alguien gira la chapa y abre. Entonces, Grace estaba ahí y decía, no creo, no, Sam, no, debe ser el viento, que no sé qué. Y para eso le vuelven a hacer la jugada y ¡pam! Cierra la puerta. Y Grace se para y dice, a mí ningún espíritu me va a venir a asustar, que no sé qué. Y le cierran la puerta de la ventana. ¡Pum! Y cuando yo regreso los encuentro a los dos bien parados acá afuera. No podemos entrar. Ahora, justo te han acompañado en los capítulos varias personas, ¿no? Vi, por ejemplo, el de Úrsula Bosa. Una de las cosas que te quería preguntar, por ejemplo, en Úrsula Bosa, ¿tú recuerdas si fue a su papá quien Claro, su papá. ¿Quién es el hombre relacionado a ti que falleció? ¿Tu padre falleció? Siento un nombre con R. ¿Puede ser Ricardo? Para poder comprobar que es la persona necesito que me valides una cosa. ¿Hoy es tu cumpleaños o es su cumpleaños? Sí, hoy es su cumpleaños. Su cumpleaños. Porque me dice hoy estamos de fiesta. Ay, ay. Los Monteguilfo también. O sea, Ellos salió lo de Úrsula, llegó Cuculi, llegó los Monteguilfo, Norca Ramírez, Lali Goizueta, y así, comenzaron a llegar de a pocos. Él me dice, yo sigo aquí y seguiré aquí. Sí. Y yo no los voy a dejar solos a ustedes. No tengo ninguna duda. No, yo tampoco. Él se sentía muy orgulloso de los logros de ustedes. Sí. Y la forma que me lo está graficando en ese momento es que me muestra justamente un teatro completamente vacío y él al medio de un pasillo aplaudiendo. Y a propósito de cuando tú ves a estas almas, ¿tú crees en las reencarnaciones, que hemos tenido varias vidas en este mundo? Nosotros cuando trascendemos o reencarnamos, siempre volvemos al mismo círculo social de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos como quien dice una familia, ¿ok? Y esto es una evolución en conjunto. Entonces, si alguien falla, vamos a ver la manera de apoyarlo para que pueda continuar con nosotros. Por ejemplo, te debe haber pasado que debes haber ido a alguna reunión familiar y debes haber escuchado, oye, tu hijito me recuerda al tío no sé cuantitos, o tu hijita me recuerda a la tía no sé cuantitos. Ya, no es que lo recuerden, sino que son esos espíritus que han vuelto, pero en el cuerpo de un niño o niña diferente. Y tienen gestos, manías, palabras, hasta formas de comunicarse de su vida pasada hasta más o menos a los 7 años. Para la tranquilidad de mucha gente, las almas siempre quieren comunicarse, pero ¿existen almas que quieren hacer daño? Lo que pasa es que no es que sean almas que quieran hacer daño. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a poner un ejemplo. Un peje sapo viene un pececito y se lo come. Viene un pez más grande y se lo va comiendo. Ya, lo mismo sucede con las energías del otro plano. Cuando hay una energía negativa en un espacio, siempre va a venir otro a comérselo. Imagínate que tienes a un familiar fallecido y siempre lo recuerdas, siempre lo lloras, siempre estás ahí, que no sé qué, que no lo dejas avanzar. Falleces tú, fallecen tus hijos, fallecen tus nietos, ¿ok? Nadie más lo va a recordar. Y ese espíritu no trasciende. Ese espíritu se queda como quien dice divagando. Va a venir una energía negativa y también lo va a absorber, ¿ok? Que eso lo ves más o menos en la película Coco y también lo ves en la película Soul. Esas dos películas, ¿verdad? Claro, esas películas, si bien es cierto, hay fantasía, claro. Hay fantasía, pero sí tienen un mensaje muy concreto de las cosas como suceden. Ahora, tú eres un audiovisual también. Exacto. Entonces, muy aparte de eso, también el tema de cómo plantearon, el jugar mucho con el tema de las almas, el jugar con cómo es el otro plano, sí tiene mucho con respecto a la realidad. O sea, yo te puedo decir que esas dos películas te hablan bien concreto de cómo funciona la partida de una persona. ¿Y tú en base a este don has desarrollado algunas otras cosas? A raíz de la pandemia, sí, yo me metí a interpretación del tarot, aprendí a leer tarot, luego de esto me metí a herbolaria para aprender lo que son los baños de florecimiento, baños de ver caminos, ¿no? Todo lo que tenga que ver con las hierbas en general. Luego de esto me llevó a aprender también cómo limpiar las casas. ¿Qué tips le darías a la gente si es que tuvieran que hacerlo de forma casera, por ejemplo? Lo que pasa es que va a depender mucho, uno, del distrito, ¿ok? Porque no todos los distritos son iguales. Por ejemplo, si tú me dices, yo vivo en el Callao, gracias, Choca, ¿no? Ahí nomás. El Callao, Independencia, Pueblo Libre, Chorrillos, Barranco, son 5 distritos que son los más cargados de Lima. ¿Más cargados? Más cargados.
Y obviamente en esos 5 distritos hay que aplicar otro tipo de limpia, un poquito más fuerte. Claro, yo imagino que es por el pasado, ¿no? O sea, el Exacto. Callao tiene antecedentes de ser escenario de guerra, Barranco, Chorrillos Chorrillos también, pero Independencia me suena, pero Independencia porque era arenal. Entonces, en varias oportunidades que he ido a hacer limpias, he encontrado hasta huesos dentro de la casa. para ti, ¿qué es un espejo Mira. en cuanto al tema de energía? Los espejos tienen su pro y su contra, Ya. pero tienen más contra, ¿ok? ¿En qué sentido? El espejo es un portal, ¿ok? Todo lo que tenga que ver con reflejo es un portal. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo espejos en mi habitación, no voy a poder dormir tranquilo. Si yo tengo espejos partidos en mi casa, todo lo que es mi abundancia, mi prosperidad o mis planes, los voy a partir siempre. ¿Y los espejos antiguos? Mucho peor todavía. ¿Por qué? Porque imagínate un espejo que tiene años de años y nunca lo hayas limpiado, ¿ok? Siempre va a quedarse la imagen de las personas grabadas en ese espejo. Por muchos años, esos espejos cargan, digamos, reflejos de personas y personas y personas. Va a haber un momento en el cual pase lo que sucede normalmente en los videos terroríficos, ¿no? Esto que te ves reflejado, volteas y tu imagen te queda mirando todavía. No. ¿Y cómo se limpia? O sea, hay un proceso que ustedes Claro. también lo hacen. Una manera muy sencilla de hacerlo, por ejemplo, es agarrar un incienso de olor fuerte. Mirra, copal, sándalo o lavanda, ¿ok? Y lo pasas por el espejo 3 veces, por el mismo borde. Lo pasas 3 veces y lo sellas de arriba hacia abajo. Eso es una forma de limpiar el espejo. Eso va a hacer de que todas las energías se vayan hacia abajo. Cuando tú haces una sesión, ¿todos podemos hacerlo? No todos. Nosotros hemos rechazado N veces sesiones medium. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no eres el contacto directo, yo le llamo anclas. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, tú me dices, yo tengo un amigo que falleció. Ya tú no eres el contacto directo de la persona. O sea, porque tú eres su amigo no es que se vaya a aparecer. Por ejemplo, si tú me dices, yo voy a venir con la mamá de mi amigo, ahí sí hay un ancla. O sea, siempre el vínculo directo sanguíneo es el que me va a generar el que tengas la conexión con la persona. Eso es 1. 2, por ejemplo, tu familiar falleció hace 2 semanas y tú me dices, quiero una sesión. Ya, no se puede. Tenemos que esperar mínimo 3 meses para que se pueda, digamos, aceptar la muerte de esa persona o que esa persona acepte su muerte como tal para que pueda darse la sesión medium. Y tienes un tiempo máximo hasta 14 años. Ay, ¿por qué? Porque normalmente a los 14 años ya el espíritu tiene que trascender. Y si no trasciende, quiere decir que hay algo que lo ata a este mundo. Y este asunto pendiente es bastante fuerte. Vamos a poner un ejemplo. No sé, pues falleció tu abuela, por ejemplo. ¿Ok? Tú la vas a recordar y de repente tus hijos también la recuerdan. Pero tus nietos ya no la van a recordar. ¿Me entiendes? Pero si tú sigues llorándola, pidiéndola y todo, la vas a mantener todavía, como quien dice, en stand-by, por así decirlo. No va a poder irse. Porque ella siente que necesito comunicarme, necesito estar con ellos, necesito cuidarlos, que no sé qué. Entonces falleces tú, fallecen tus hijos y tus nietos ya no la van a recordar. Entonces este espíritu se queda divagando. A un hombre mayor. Y no sé qué problema tenía con la respiración. Pero sí siento que me atoro. Yo te dije que el ser terco te iba a llevar lejos. Mi abuelo. ¿Tu abuelo falleció? Su nombre empieza con J. Porque es una J. Sí, se llama Juan. Juan. Él me dice que ya quería descansar y que sentía mucha seguridad por ti. Eso quiere decir que tú te hiciste responsable de la familia o asumiste como que la cabeza de la familia. Y esto es lo que a él le interesa, de que tú has pasado a ser el patriarca de la familia y que se siente muy orgulloso de la persona que has conseguido ser. Y me menciona nuevamente, el ser terco te ha llevado lejos. Me dice que cada vez que tú le has hablado, él te ha escuchado y ha visto la forma de responderte y que le tengas paciencia a tu abuela. Incluso me muestra algo con lo que él es como un relicario, una cosa, algo que se abre. Ok, él sabe todas las noches cuando ella le habla y que él ya no se preocupe porque él ve la manera de siempre acompañarla, la está cuidando y que te dice de que no se preocupen porque ella todavía tiene larga vida. Me dice, nosotros estamos aquí y ahora estamos acá. No por reliquias, sino por cariño.
la unión que tienen en la actualidad es lo que a él le gusta. Y eso es lo que él valoraba mucho, que ustedes fueran muy unidos. Y que cada vez que me has pedido ayuda para tus proyectos, él ha visto la manera de darte una manito. Tienes que seguir luchando por las cosas que quieres. Te lo voy a decir tal cual me está diciendo y ustedes lo mutean, me dicen no sea. Yo estoy tranquilo, mi alma está en paz. Y sácate la idea de que yo no sufrí. Yo me fui tranquilo. Y yo siempre los voy a amar. Aunque no era muy demostrativo. ¿Este es tu abuelo? Totalmente. Mi papi Juan. Tu papi Juan. Eso fue ya hace en el 2015, 16. 16. Wow, ya tiene tiempo. Sí, todo lo que dices tal cual. Wow. He de confesarte que venía un poco escéptico. ¿Te has dado cuenta cómo le puede cambiar la vida a alguien que te puede escuchar en unos minutos? Muchas veces yo he sentido que ha venido gente muy escéptica, muy cerrada, a sentarse justo en ese sillón y salen como que si yo fuera su amigo de la infancia. O sea, el abrazo, las gracias que me dan. La única vez que yo he sentido un abrazo muy sincero, de corazón, es cuando tú te plantas en el aeropuerto y ves cuando una persona se va. Y este abrazo, esta despedida de no saber si es que lo voy a volver a ver o voy a volver a verla, esa autenticidad de que de verdad me despido de ti. Y ese mismo abrazo o el mismo sentimiento que siento de las personas cuando alguien sale de acá. Del agradecimiento o la tranquilidad que puedes sentir. Que me has dejado, de verdad me has dejado, y gracias, varias respuestas que muchas veces uno ni siquiera sabe exactamente que las tenías, o sea, que las necesitabas, o que las necesitaba la familia, ¿no? En todo caso, muchísimas gracias, Frank. Ha sido, creo que una de las comisiones más impactantes que he tenido en mis varios años trabajando en esto, pero me voy contento. Y si la gente quisiera contactarte, ¿cómo puede hacer? ¿Por qué medio puede hacerlo? Bueno, nos pueden seguir en Facebook, Instagram, YouTube y TikTok como Almas Conectadas Oficial. Ahí pueden ver las sesiones Medium. Ahora estamos haciendo recorridos paranormales también. Estamos yendo a investigar lugares cargados para ver si es verdad o es mentira que está cargado o no. Y ahí pueden ver también las sesiones Medium que ya hemos hecho a varios artistas del medio. Tenemos 2 por estrenar, así que ahí Bueno, te dejo una. muchísimas gracias. No, gracias, gracias a ti. de verdad, gracias. No, gracias a ti.